Hola, yo soy Manu Hola, yo soy Cris. y esto es Experiencia Experiencia Emuna. Emuná. El mundo ya te mostró lo que tiene para darte. Te proponemos en este tiempo que abandones tu visión, que sueltes tu control, abrocha tu cinturón. Solo requieres de una respiración para abrirte a tu intuición. El viaje no requiere más que ningún lugar. Respiración, intuición, misión interior, experiencia Emuná instalada. Bienvenidos a un Después de nuevo... tanto, la Después de... caminata que hicimos, ¿no? ¿Qué caminata? La caminata cuando fuimos a promocionar la Ah, ropa, sí, sí, es verdad. ¿no? Sí, me había quedado como con la idea, como ese Despro fue particular de estreno de la ropa, Sí. me había quedado como último en la cabeza el del puente, que también Ah, estuvo una claro, bomba. claro. Yo pues los tengo todos así como Unidos. unidos, Claro, unidos, claro, claro. porque nada está separado de nada, así que No. era por ahí, era por ahí. Está muy bien. Bueno, ya que está entonces de paso, ¿pueden entrar o no? Claro que sí. Claro, ¿a qué? Monaclothes.com.ar, tenés el link acá abajo y podés conocer toda la ropita que hicimos para Y ustedes. ya de paso la estamos como luciendo bastante, ¿no? Totalmente. ¿Sí? Sí. Estamos acá Y acá capaz haciendo alguien esto. pasa por la plaza y lee lo que tengo atrás Claro. y también se lleva ahí una semillita. Sí, sí, porque es lo que estamos haciendo, ¿no? En conciencia para vos y para nosotros, para todos, y podés también lucirlas vos. Exactamente. Hoy venimos a charlar de un tema que surgió como disparador en uno de los despros que hacemos en la radio. Capaz vos mirás acá los podcasts y no lo sabías. Estamos en Radio Veo, una radio que está en Morón y que salimos en vivo todos los martes y jueves de 12 a 14 horas. Lo podés encontrar por YouTube o por radioveo.com.ar. También acá abajo en la descripción vas a encontrar los links. Y en uno de los programas que estuvimos haciendo ahí en la radio, que quizás el mensaje que damos es el mismo, pero es distinto cómo quizás nos vivimos acá o cómo sale la charla a lo que mostramos en la radio, porque también tenemos otros recursos y jugamos con otras cositas. Y estuvimos con un invitado, Ernesto, Sí. que ya es columnista oficial de Experiencia Emuná Radio Veo. Y el Papu le hizo una pregunta, el último programa, que hablamos de darse cuenta del que se da cuenta, que fue, ¿no? Respecto a Dios, si Dios es una creación de la mente. Sí, me parecía muy importante porque lo tenemos como muy alojado a Dios en el exterior, ¿no? Y hasta bastante lejos de nosotros, ¿no? Entonces, Ernesto dijo algo súper hermoso y fue disparador para que nosotros hagamos hoy también este, si querés, este programa o este, si querés, vivo que estamos haciendo, pues lo estamos viviendo nosotros con vos y para vos en este momento. Así que esa idea de Dios la vamos a desarmar un poquito acá en este Despro. Claro, como siempre mm, decimos, o también habíamos visto en uno de los programas de la radio, como que lo había dicho el Papu, no me acuerdo ahora específicamente el título de ese Despro, que A ver, decías, tirá y yo la veo. pregunta es la antesala a la conciencia. ¿No? Entonces la pregunta quizás que nos trae hoy es, ¿qué es Dios? ¿Quién es Dios? ¿Dónde está? Y quizás sumergirnos y navegar en esas preguntas eh, y ver si hay respuesta. Porque capaz no, qué sé yo. Sí, es lo Capaz entraste que, esperando que te iluminemos y no. sí, qué sé yo, es parte de, creo que ese fue el que es conciencia. Entonces, me parece que está bueno, por lo menos empezar por lo que
se creó como imagen de Dios, ¿no? Entonces podríamos ir caminando, surfeando por esos lugares. Sí. ¿Qué idea tenías, o no digo hoy porque hoy ya lo ves de otra manera, pero qué idea tenías de chico de lo que era Dios? Era algo que estaba como por encima de mí, que no entendía muy bien, y que supuestamente me enseñaban en el colegio sobre eso, porque iba a un colegio católico, que era algo mm, muy poderoso, omnipotente, eh, y capaz el recuerdo que tengo de chico es como de mirar, porque bien de chico uno quizás todavía como que no lo, como que tiene esa curiosidad y se pregunta. Y a mí me parecía loco como la gente, mi familia o todo, una tía estaba mal, ay, recemos por, y la Virgencita, eh, y en el colegio rezaba a los Padres Nuestros todas las mañanas, y solo era como una idea de algo desconocido en mi cabeza que hasta ese momento no me había, que ahí viene la parte quizás verdaderamente sumergido a explorar. Era como algo, como una, qué sé yo, como decirte, che, sí, existen los Rolling Stones. Bueno, existe Dios y es otra cosa de este mundo, pero ya está, como que no me había sumergido a autoindagarme en qué era Dios. Claro. Como algo preestablecido de, che, es eso que está allá arriba. Eh, la verdad que personalmente nunca experimenté algo como un miedo a un juicio de Dios, eh, como esa imagen. Eh, sí, quizás con otras cosas que se puede relacionar, obviamente, pero específicamente con la imagen que tenía de Dios no había experimentado exactamente eso, o capaz me la tiraban en el colegio, pero yo siempre fui medio rebelde y decía, me, me chupo un huevo. Claro, Si me decís que Dios me va. claro, Como que claro, no creía mucho capaz. claro. ¿Vos? Tuve siempre una parte como muy, por eso venía a recordarme, muy, muy mística siempre de lo que era Dios. Siempre como que tuve, por así decirlo, como que nunca me sentí alejado de lo que era Dios, pero cuando lo veía en aproximación a tratar de explicárselo o de ver el contacto real de todo el mundo, me parecía muy ajeno a la idea que yo tenía de Dios en mi interior. Eh, Tal es así que, por ejemplo, en mi familia yo me acuerdo que en ese momento, estamos hablando del año casi 82, 84, creo por ahí que vino. Yo le dije a mi mamá, me recuerdo de que quería ir a catequesis porque era lo único que hacía como que tuviera un contacto con Dios, ¿no? Iba con mi abuela a la iglesia los domingos, que me acuerdo me levantaba, me pasaba a buscar los domingos a las 7 de la mañana para ir a la Mirá, iglesia, a misa. no la tenía toda esa data. Sí, 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 sí. Eh, ella muy devota de Santa Rita, pero íbamos a la iglesia y me acuerdo de epístolas y toda como una cosa también como muy católica, pero que la veía como muy realmente separado de lo que yo creía, porque a mí me gustaba mucho la imagen de Jesús, no tanto esa parte como tan que hoy lo veo doctrinaria y demás, pero Claro. sí quería ir a catecismo. Me acuerdo que tomé la comunión, en mi familia no eran como muy, salvo mi abuela y capaz un poco mi mamá, pero después del otro lado como que eran más ateos, peleados medio con la idea de Dios y demás, entonces como que
me sucedía como eso. Entonces me acuerdo haber pedido en un momento que también había venido ese momento el Papa Juan Pablo II, que venía porque estaba el conflicto supuestamente de Malvinas, y venía medio a mediar entre el conflicto. En el 82, yo te estoy diciendo, tenía en ese caso 5 o 6 años, y me acuerdo de todo eso porque pedía Tremendo. por Dios en ese momento. Y me acuerdo de eso y pedí, me acuerdo irlo a ver. Tengo una imagen en mi cabeza grabada que mm, como que fuimos con mis viejos, y me acuerdo, creo que había ido también mi hermana, y como medio mi viejo puteando y demás, y yo me acuerdo que para mí había sido algo súper como lindo poder ir, porque creo que en ese momento pasaba por lo que sería la 9 de julio, ¿no? Y pasaba con el papá móvil, había tenido justo también eh, como una experiencia con eso súper linda, pero que nunca me sentí como muy, luego dejé, no me sentí como muy eh, Sí, partidario, ¿no? sí, De cerca de ese la Dios. religión, como de lo que compartía la religión católica Sí, o después me las pasó también iglesias, con mi vieja, como con toda esa el estructura. evangelismo y demás, y una idea también como bastante, como que como que lo que pasara fue que juntan como un poquito de, como de verdades cada una, ¿viste? Como que tiene un poquitito nada más, y no me sentía tampoco parte, porque aparte recuerdo de chico tener una imagen de dibujar, de ir a las terrazas, a la terraza que tenía, y dibujar mucho, y dibujar muchas estrellas, y me acuerdo que tenía la sensación de decir, me acuerdo, tengo una imagen hoy de unas estrellas y haber puesto una flecha y haber escrito de ahí vengo yo, eh, como una cosa como muy extraña, la cual no se podía como mezclar desde ese ámbito Sí, 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 sí. religioso, ¿no? Como esa idea de poder sumar, no sé, esas estrellas junto a Dios y Dios junto a Jesús, ¿no? Entonces, como que hasta esta parte que sí, como que cae todo de una manera, ¿no? Con un engranaje hermoso y enorme que realmente le da sentido a lo que hoy creo y creemos de la imagen de Dios, ¿no? Sí, 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 sí. Sí, yo estaba recordando ahí como más de chico, como esa que vos decís. Ya después, empezando mi adolescencia, eh, tipo 12, 13, 14, eh, siempre también igual tuve esa parte mística que me gustaba. Y además nosotros aparte lo veíamos por el tenis y demás. Eh, que de hecho a veces ahí siendo pibes hemos tenido charlas así como, si querés, filosóficas tremendas. Eh, Es muy vos loco, ¿no? Ver como siempre, estuvo ahí. siempre estuvo ahí y uno no podía reconocerlo. Sí. Ok. Y las veces que a veces nos hacías meditar antes del entrenamiento. eh, ya empezaba a conectar como con toda esa parte y siempre fui como de... Y por eso ahí viene la parte, la pregunta, la antesala a la conciencia, porque siempre fui de preguntarme muchas cosas. Así hasta, o sea, tenía como, viste, como la sensación de ese misterio que quería ser revelado. eh, y que como que lo veía en todas partes, decía, pero no sé, por ejemplo, con cosas muy simples, ¿me entendés? Tipo, capaz era adolescente así y no sé, me detenía un segundo a ver una campera y decía, che, loco, ¿quién inventó la campera? ¿No? Como eso, de dónde, cuál es la fuente, Surgen, claro. claro, de dónde surgen las cosas, por qué las cosas son como son. Sí. eh, ¿Por qué nació un árbol? ¿No? Y desde lo intelectual, ahí en mi adolescencia,
me fascinaba y hoy me sigue gustando y hoy lo uno mucho con la parte, si querés, espiritual. Pero desde ese encontrar ese misterio, siempre me fui muy desde mi intelecto al lado de la ciencia, la física, que hoy lo veo muy unido. Si vas a las profundidades de lo que hasta ahora se ha descubierto científicamente, es como que lo ves y decís, re, sí, va por ahí. Y pasa que no cruzan una línea que es, para mí esa línea es verdaderamente vivir a Dios. Eh, entonces, quizás un científico físico, si no experimenta carne propia esa experiencia de la conciencia viéndose a sí misma, no puede comprender o asumir en el plano físico y científico algo que está ahí y no está siendo visto. Eh, pero nada, haciéndome esas preguntas fue que viví el despertar, por así decirlo, que lo pongo entre muchas comillas porque eh, hoy no veo exactamente como veía en ese momento que desperté mi despertar. Eh, Como que en ese momento creí que había visto algo por encima de todos, ¿no? Como una especie de soberbia o de vuelta a otra capa de algo, que en realidad solo era quitar una cáscara y que esté ahí lo que estuvo siempre, y nada más que eso. Eh, y me parece que la idea que siempre nos han puesto de Dios siempre ha sido también una forma de manipulación, Sí, claro, de control sobre los seres que te hace quedarte en el y miedo. siempre, claro, a través del miedo como impulsor de la culpa y de cuantas y tantas cosas para poder siempre en esta carrera, pareciera hasta espiritual, de conseguir como logros por los cuales vas a poder llegar a una vida eterna padeciendo esta que no se sabe entonces para qué la viniste a hacer, si solamente lo que vas a hacer es padecer y sufrirla. Pareciera que a través de todas esas ideas que tienen mucho, y la palabra es morbo, mucho morbo, lo que hacen es solo probar por un lado cuál es tu verdadero disfrute y tu verdadero goce. Eh, Me parece tremendo. Y segundo, la idea de poder, cuando ves eso, darte cuenta de que esa idea de Dios que tenías con ese señor de barba blanca que está allá arriba, muy lejos de vos, lo único que te trae es castigos. Y me parece muy atado a que te sientas insuficiente, porque cerrándote en esa programación en la que Dios, ese algo omnipotente, está separado de vos, vos te crees muy chiquito y insuficiente. Mirá, en eso Y que eso es lo que decías, lleva, por ejemplo, a que, no sé, las personas no puedan creer en sí mismas para creer que verdaderamente podemos cambiar cómo nos vimos hoy como sociedad. sí, en eso que decías, por eso me parecía, por eso me dio, porque justo me venía acá, que en realidad cuando vos hablabas de esos atributos de Dios como omnipresente, lo loco es que cuando vos le decís a mucha gente que sos una parte de Dios viviéndose, todos te dicen, no, estás equivocado, estás cerrado, Dios está allá. Y en realidad lo que está sucediendo es que si vos no sos Dios, vos no sos Dios. Lo que no estás o lo que estás haciendo es negando uno de sus atributos, que sos el que seguramente repetirás, que es omnipresente. Si hay uno de los atributos de Dios es la omnipresencia, ¿quién diría que en este momento no está Dios dentro de él, dentro mío, dentro de esa planta, dentro del sol, dentro del aire, dentro de la muerte y dentro de todo lo que está sucediendo?
estarías negando su omnipresencia. Entonces, es muy loco y a veces incoherente cuando jugás ese juego solo creyendo que Dios está lejos tuyo. Dijiste muerte y me disparó tremendo, y que habíamos dicho también de un Despro hablar de específicamente de la muerte, aunque ya siempre hablamos. Porque me parece que ahí también está muy unido, ¿no? Porque se relaciona mucho también la idea de Dios en las religiones de cuando llegue mi muerte, la muerte como idea de el momento cuando soy viejito y este cuerpo se apaga y mi alma va al cielo, o lo que crean los cristianos, y ahí recién voy a conocer a Dios, ¿no? Todo muy arraigado en una idea falsa de la muerte, porque ¿quién te dice que no te estás muriendo ahora? Eh, y si querés ahí para mí las preguntas son, ¿quién es el que muere? Cuando muera o muero, ¿qué es lo que muere? Y te vas a dar cuenta que todo eso que te duele o te genera como una cosita, decir, che, se muere, son todas cosas que son ideas que creaste de vos mismo, que nacieron de vos, que fue el nombre que te dijeron desde chiquito que eras, que fue el trabajo que crees que sos, que es lo que te da placer, lo que te gusta, lo que no te gusta. Todo eso son solo contenidos y eso siempre va a estar muriendo, pero ¿qué es lo que en mí no muere nunca? Y hasta diría capaz tampoco nació. ¿Qué es lo que está siendo consciente solamente y conocedor de esa muerte? Todo acto, creo yo, hoy de este mundo lleva desde si querés, lo perecedero o lo finito, lleva solamente a un gesto glorioso de poder ver lo imperecedero y lo que nunca cambia. Eh, entonces me parece que lo lindo que tiene por eso hoy el juego de ver es es poder ver como cada cosa que se va mostrando y va haciendo, lo único que va sucediendo es en cada momento que estás queriéndole sacar una foto para que no se muera, es llevar todo el tiempo a que se esté muriendo porque ya lo hizo. Inevitable. Entonces, poder ver que en realidad todo eso lo que hace es mostrarte realmente que vos sos esa conciencia de Dios viviéndose en cada parte, es lo que hace que pueda, de nuevo y repito, ser todo a la vez en este mismo momento como un pensamiento de Dios. Y me venía esto cuando hablabas de la muerte y demás, porque yo lo veo mucho hoy, esta semana que hace como mucho frío y demás acá, lo veía y lo llevaba, por eso me sentía como mucho más toque con esta parte de esencia budista y demás, de la idea esta de Brahman como Dios y las dos deidades que es Vishnu y Shiva, que Shiva es el dios de la destrucción, ¿no? Entonces, ver cómo ese invierno lo que está haciendo es rompiendo todo el tiempo, porque a la vez lo que no estás viendo es que a medida que eso se va rompiendo, se va creando. Ya hoy, cuando pasó, lo decía el otro día, cuando fue el 21 de junio y supuestamente comenzaba el verano. Y en el mismo momento en que estaba comenzando el verano, en ese mismo momento estaba muriendo. ¿Y por qué? Y porque era el mismo momento en el que el sol más se aleja del cono sur, pero al otro día estaba volviendo.
¿no? Entonces ya estaban prendiendo la vuelta en el mismo momento en que se estaba alejando cada vez más. Y eso es la contemplación y eso es ver realmente cómo todo, como digo, está transcurriendo toda la vez. Y eso es ver la grandeza de esta existencia, que no sería de otra manera, ¿no? Entonces, me parece que antes de ver a Dios tan allá, eh, lo que puedo ver es en cada cosa cómo a la vez está esa danza y ese juego eterno del mismo Dios diciendo todo el tiempo, esto cambia para no cambiar porque yo soy esto que soy. Es tremendo. Y aparte lo ves en todos lados. A mí se me hace muy loco también si querés, en el cuerpo humano de las mujeres, en, en su ciclo menstrual, que su cuerpo se prepara todos los meses para gestar eh, a otro ser humano. Y, y cuando eso no sucede, muere toda esa... Preparación, proceso. sí, todo ese proceso que se crea en el útero para cubrir y gestar ese bebé y se expulsa en esa sangre y qué fuerte el rechazo culturalmente y todo que se le ha dado a todo ese proceso. Eh, de hecho, o sea, existen miles de fármacos y pastillas que lo que hacen es o evitarte esa situación o sacarte el dolor de ese momento. eh, y como decimos siempre, nosotros vemos cosas que capaz la gente dice son feas y nosotros decimos, wow, cuántos regalos, cuánto lindo para vivirse ahí. Porque en el mismo momento en el que la mujer está sangrando eso que ya no sirvió y el cuerpo lo expulsa, ya lo está creando de vuelta también. Ya en el mismo momento que está menstruando la mujer, ya está de vuelta creando, no me acuerdo el nombre de cómo se llama esa, ay, ¿cómo era el nombre de esa capa que se genera en el útero? El endometrio. Que es lo que luego se expulsa cuando no se gestó un bebé, cuando no hubo fecundación. Pero en un momento el que está expulsándolo ya lo está creando de vuelta, preparándose de vuelta para esa vida. ¿Y quién te dice que la vida no es también cuando muere? Eh, nos han enseñado todo el tiempo a que una cosa es vida y otra cosa es muerte. ¿Qué pasa si no rompes esa separación? Y fíjate que si vas a lo natural, la línea entre la muerte y la vida es difusa, ¿no? Entrás a un bosque y capaz ves un árbol caído que está muerto, pero que le siguen saliendo ramas y del árbol muerto están naciendo hongos y adentro hay bichos. No hay una línea marcada entre la vida y la muerte. Y sin embargo, en las ciudades o todo lo que el ego del ser humano ha desarrollado, sí quiso marcar como esas líneas rígidas, cuadradas, eh, de separación. Que igual la vida se encarga de Sí, todo el tiempo mostrar cómo Dios obviamente es su omnipresencia, con decir un yo estoy pastito saliendo acá. entre dos baldosas. Claro que sí. O quien dijo que el hongo que estás queriendo sacar con la bandina no es un gesto de que la vida está haciendo también ahí, marcándote. Entonces me parecía como muy lindo eso que decías, porque aparte cuando ese límite es difuso entre la vida y la muerte, sucede también eso en lo difuso entre los cambios que vos querés, ¿no? Entonces, esa idea de Dios
que tendría que cambiar una enfermedad o algo que pareciera que sucede de un modo tal en el cual nació de una manera tal congénitamente ese ser y vos lo querés volver normal. Eh, y claro que sí, en eso uno lo que tiene es muchísimo amor, de hecho, así lo creemos, pero por ejemplo, soy de los que hoy creen esa línea difusa, que hay cosas que no tienen que ser cambiadas y que son como son, ¿no? Que es muy distinto, claro está, que salgamos ahora de acá y haya un accidente y alguien tenga que ser operado. Son dos cosas distintas. A lo que voy es como todo el tiempo lo que queremos es cambiar porque le pedimos a Dios que nos saque esto malo cuando, como lo decía Ernesto ese día, es parte de la vida eso también, ¿no? Lo que pasa es que uno lo toma como feo y solo por la idea que uno tiene de cuál es la idea de salud, cuál es la idea de lo normal, cuál es la idea de pertenecer a este grupo o esta, si querés, manera social hegemónica que dice que tiene que ser de tal o cual manera. Y resulta que luego te das cuenta que si estamos en el mundo que estamos y que te mostró lo que tiene para darte y no te gusta, eh, no estaría como muy adecuada la idea de estar, como diría Krishnamurti, muy adaptado a esta sociedad, ¿no? Me parece que el gesto es para estar muy bien saludablemente, es estar bastante loco, bastante enfermo, para que vos no estés acorde con la mayoría circundante, ¿no? Si estás muy bien adaptado, ya está. ¿Qué es lo que pasó en vos? Sí, Me porque parece todo, loco, me parece muy loco. sí, sí, realmente es el mundo del revés. Está todo tergiversado. Y principalmente es porque esa idea de Dios es como también como una de las heridas principales y de donde nace luego toda la programación, porque eh, lo que experimentás si querés es el abandono, porque fui separado del Padre, de lo que es todo, y esa es la ilusión. Eh, la pregunta sería qué pasaría si no fue así, si nunca fue así, si solo fue eh, un juego para que desde tu propia experiencia recuerdes que con los mismos ojos que estás tratando de ver a Dios son los mismos con los que Él te está mirando. No hay, no hay una separación y cuando verdaderamente lo vivís, te quedás como en silencio, no hay más que eso y desaparece todo deseo de querer ponerle más nombres o querer explicarlo, solo te quedás viviéndolo y te encontrás descubriéndote en cada momento de manera única y irrepetible, porque así es como verdaderamente sucede a cada instante. Lo único que crees que sí estático es una idea que vos tenés en la cabeza, porque justamente te da miedo morir. Eh, y vivir desde ese lugar no nos quita de este mundo. Seguimos estando acá, Cris se sigue llamando Cris, yo me sigo llamando Manu. Vamos a la radio y vamos a las 2 y terminamos a las 2 y miramos la hora porque sigue otro programa. Pero lo que cambia es que nada de eso nos influye verdaderamente. Solo es una herramienta para expresarnos y compartir lo que tenemos para compartir.
pero no es verdaderamente importante. Y cuando vivís ahí de la nada, te das cuenta y te despertás y ves a ese árbol que está en la esquina de tu casa y que siempre estuvo ahí, pero lo ves y decís, nunca lo había visto. Y ves el color de todo y decís, nunca había visto los colores así. Y, y no reemplazaron el árbol de la esquina de tu casa por otro. Lo que cambió profundamente fue desde qué lugar lo estabas viendo. Porque hasta ese momento solo estabas pasando por ahí diciendo árbol. Sí, aparte esa idea de Dios que tenés y que tenía, obviamente, te lleva a implorarle y a pedirle primero, y ya lo vemos como una pérdida de poder, pero más allá de eso, que me parece que es en realidad la finalidad, lo que estás probando cada vez que le pedís a Dios y Dios no te da, tanto sea salud, dinero o amor, estás probando en ese caso lo insuficiente que es Dios. Es decir, que cada vez que estás pidiéndole a Dios algo, lo que estaría pasando es al no dártelo como vos querés, es la insuficiencia de Dios o que Dios no quiere o no te quiere. ¿No? Entonces, ¿por qué no podés ver a Dios de la manera que realmente es Dios? Esos son los juegos. Eso es lo que realmente tenés que ver. Y si nada debería tener que ser cambiado, y si solo las cosas tenían que ser así, buscas alargar tu vida, buscas mejorar, porque lo que en realidad pareciera es que lo que no querés es tener un contacto verdadero con Dios. Y que verdaderamente, si observás, te das cuenta de la incoherencia, porque pareciera que tenés ganas de mejorar, pareciera que querés cambiar el mundo, pero después te encontrás repitiendo siempre lo mismo y estando siempre en los mismos lugares. Y repetidamente esas ganas, o hasta incluso en ciertos puntos lo llamaría desesperación de cambiar, lo único que te mantiene es siempre en el mismo lugar, porque no tenías que hacer nada. Y eso significa que vos dejes de creer en ese yo que te contaste que sos, puede hacer algo. No, yo no hago nada. No, nosotros verdaderamente no creemos que hagamos algo como yo, Emanuel, o como yo, Cristian, y por eso lo vivimos de tal libertad que no nos importa eh, lo que opine alguien o si te llega casi o no te llega. Solamente estamos expresándolo porque así lo sentimos y es algo que surge naturalmente de el espacio que uno le da a la vida para que suceda, no de algo que estoy buscando desesperadamente que suceda porque no me gusta en donde estoy ahora y Dios tiene que darme algo mejor. Qué soberbio si verdaderamente eh, religiosamente crees en Dios, creer que Él tiene que amoldarse a tu expectativa. Te das cuenta que lo amabas con condiciones. Y la condición era que las cosas sean como vos querías que fueran. Y después quizás veías un Dios lejos que era omnipotente y omnipresente. Y resulta que lo único que estabas mostrando era tu finitud. Porque a Dios no le importa nada. Y eso no implica que no le importes.
es que vos te des cuenta realmente de lo que tenés que hacer en este mundo, que no es sufrir, sino reconocer realmente la existencia de lo que sos, para poder desde estos juegos decir basta desde tu poder. Creo que podríamos cortarlo acá. Sí. Y está bueno en invitación, si querés, que abajo nos escribas y nos hagas alguna pregunta o si tengas ganas de compartirnos algo. Está bueno también siempre la interacción con ustedes, porque es lindo también saber, porque obviamente somos otra parte. Y si traes algo también a conciencia, también es lindo de leer. Así que nosotros lo respondemos con mucho amor también abajo. Sí. Así que creo que Sin más que sin más que decir, esto, ¿no? como decimos siempre, lo que importa es el mensaje y hoy habemos otro. Así que si querés te quedas ahí escuchando el mensaje, que es lo que verdaderamente importa. Chauchito, nos vemos. Oh, y murió. Y murió hermoso. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Yo no sé qué hago acá, recé. Igual mi papá se murió y todos estos de la iglesia son unos. Gracias, 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 universo abundante me nutre. Soy bendecido y manifiesto lo que quiera. Pero qué mentira, 77 veces es el coso este. Que el registro, que la cartita, que mi bisabuelo que se murió en la guerra. Y la paz. ¿La paz para cuándo? Estoy solo. Nada me sirve en este mundo. ¿Qué va a sacar esto que tengo adentro? ¿Qué me va a llenar cuando nada funciona? Tiene que haber algo más. ¿Para qué estoy acá? Razón. ¿Qué queda? ¿Qué soy? ¿Qué soy? Sin nada, sin nada. Nada, nada. ¿Qué es este espacio? Es donde aparece mi voz. Mi voz. ¿Quién soy? Me desperté, pero ese espacio no la quise llenar más. Ese espacio vacío es todo y no es nada. Qué libertad. Abrí los ojos y no podía creerlo. Nunca había visto el color verdadero de mi propio cuarto, de mi propia cara, de mis propios ojos. Míos. Saludo a mi perra y tampoco la había visto nunca. Cuánto amor veo en mí, en sus ojos.
casa. Wow, un árbol. Hace cuánto que no lo veía. Hace cuánto que no lo escuchaba. Hace cuánto que no lo sentía. Hace cuánto no me escuchaba. Me veía. Me sentía. ¿Cuándo olvidé que soy Dios? ¿Cuándo? Ahora. ¿Pensaste que iba a seguir y hurgar en la película? No, ya está. Me quedo acá. Experiencia.